Se nos ha dado, o se nos ha llamado, mejor decir, uno de nosotros, hermanos, a ser testigos, diga conmigo testigos, a ser testigos de lo que hemos visto y hemos oído. ¿Okay? La palabra de Dios así nos da a que seamos testigos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Por eso lo dice ahí en el mismo capítulo que leíamos. No, perdón, en el mismo libro que leíamos, vaya con Juan, capítulo número 1, y en el 3 dice: lo que hemos visto y hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, a cada uno de nosotros, por causa de que son enseñanzas de discipulado y enseñanzas de obrero, es necesario que vayamos al principio. Diga conmigo al principio. Entonces, a usted y a mí se nos ha mandado a que demos testimonio. Cada uno de nosotros demos testimonio de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, porque la palabra así lo manda. ¿Cómo es que nosotros damos testimonio de esto? En diferentes maneras. Sepamos hoy que testificar es un estilo de vida para usted y para mí, como creyentes. Dar testimonio. Tenemos que dar testimonio, hermano. ¿Cómo nosotros estamos dando testimonio? Especialmente aquellos que no conocen del Señor Jesús. Pero lo más tremendo es que hay veces no damos testimonio con los que ya estamos en la fe, con los creyentes. Porque hay veces vemos a personas, y yo cuando estaba tomando notas y cuando estaba preparando esta clase, me recordaba de alguien un día que lo agarré en, ¿cómo se dice en México? You caught him, como las manos en la masa, como se dice. Entonces, lo único que pudo salir de mi boca es: ¿qué clase de evangelio estamos viviendo? Y se tiró una carcajada delante de mis ojos. Así en mi cara me dijo: ¿cómo que qué clase de evangelio? Me dijo: todos pecamos además. La verdad es, sí, todos pecamos, ¿verdad? Pero la diferencia es que cometamos un pecado y que nos arrepintamos, a que descaradamente pequemos. Porque hay gente que, Señor, descaradamente peca, aunque usted no diga amén. Aunque usted no diga amén. Yo he estado en esas situaciones. Yo conozco gente. Fíjese de que dar o testificar, mejor decir, es un estilo de vida, hermano. Usted testifica en todo momento. Usted y yo testificamos en todo momento como creyentes del Señor Jesús. Fíjese, hermano, que cuando amamos a los demás y nos mostramos, si pudiéramos decir, nos mostramos interesados por las necesidades de ellos, esta es una forma. Nos mostramos preocupados por las necesidades de otra persona. Esta es una forma de testificar. Diga conmigo: he sido llamado a testificar. El único pequeño problema es que, tal vez aquí no, pero en otros lugares donde he estado, la gente solo quiere que se preocupen por ellos y ellos no dan ni siquiera un síntoma de que se preocupen por otras personas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios sí nos manda a que testifiquemos. Es a que testifiquemos genuinamente, a que nos preocupemos, genuinamente por los demás. Estas son formas prácticas del discípulo del Señor Jesús, que se preocupa por los demás. ¿Usted se preocupa por los demás, hermano? ¿Usted siente en su corazón hay veces como cierta carga por las otras personas? Eso es bueno. Eso es una de las formas prácticas para comunicar el amor de Jesucristo. ¿Okay? No que nos vayamos
vayamos a, nos pasemos los límites, ¿verdad? De que hasta nos despreocupamos por nuestra vida espiritual, por andarnos preocupando por la vida espiritual de otros, ¿verdad? Nos desatendemos de lo nuestro. Dios nos quiere gente, hermano, bien ubicada. Pero también usted, hermano, testifica por medio de su vida. Su vida es un testimonio. Dice que por causa de nuestro testimonio nosotros caemos la boca del diablo. Entonces nuestra vida tiene que ser una vida constante de testimonio. La gente tenemos que mostrar, hermano, con nuestra vida que somos gente que tememos a Dios. Cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo respondemos. Entonces nuestra vida en general es un testimonio. Las acciones a menudo son más revelativas que las palabras. Podemos decir que amamos a alguien, pero nuestras acciones hacia aquella persona dicen lo contrario. Hello. Usted dice, yo amo a mis hijos, pero pobrecito los niños ahí los agarran como que si fueran, como dice Freddy, como Tupperware. Y esas acciones hablan más fuerte que las palabras. Y pues, han de pensar, híjole, pero no me quieras tanto de la manera que me amas. La vida cristiana, hermano, es un proceso, diga conmigo proceso, de llegar a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al libro de Romanos, capítulo número 8. Y en el libro de Romanos vamos a ver algo muy importante allí. En el capítulo 8, déjeme ahorita encuentro el versículo. Sí, el capítulo 8, versículo 21. Antes de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción. No, traje el que no era, bien pensé. Ok, vayamos un poquito más abajo. Ok, es el 29. Que a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nos dice que antes que a los que conoció, diga, eso soy yo, también nos predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que finalmente fuéramos como Cristo. Entonces, el caminar cristiano es un proceso para llegar a ser como el Señor Jesús. Porque fue el Padre que nos escogió. Imagínese, hermano, qué privilegio más tremendo. Hermano, yo ya le decía a las mujeres unos cuantos jueves, de billones de personas, Dios nos predestinó. Somos gente que ya somos escogidos, ya veníamos escogidos, hermano. Y aquí andamos con el pico medio caído, ¿verdad? Aquí andamos como que, ay, es que ya no tengo suficiente para las crismas. Hoy no voy a estrenar este año nuevo. Hermano, pequeñas cosas deprimen al cristiano. Y escúcheme, discípulo de Cristo, usted ya había sido escogido, yo ya había sido escogida. Aunque el diablo mismo hubiera querido arrebatarnos de las manos, usted ya traía un sello que decía, hecho en el cielo. Hecho en el cielo.
Hay uno, yo les veo ahí las camisas y dicen Made in Mexico. Oh my God, really? I was made in heaven. Ahí andan con el orgullo y andan ahí, hecho en México. Y hasta sacan el pecho. Y yo les digo, por eso estamos como estamos. Okay. Pero usted y yo fuimos escogidos desde antes de la creación. Predestinados, hermano, con un destino. Por eso es fiel y es verdadera la palabra que dice: yo tengo planes para ti. Mis planes son planes de bendición, no de destrucción. Por eso tenemos que, nuestra vida tiene que ser una vida de testimonio de quiénes somos. Gente escogida en Dios, gente predestinada. ¿Para qué? Para llegar. Por eso le digo, la vida del cristiano es una vida de proceso, porque su fin es que usted y yo lleguemos a ser como el Cristo de la gloria. Como nuestro, ahí lo dice, para que lleguemos a ser la imagen de su Hijo, su unigénito, como el Señor Jesús. Hermano, nos están preparando para no ser mentirosos. Nos están preparando para no ser ladrones. Por eso lo primero que te van a trabajar es con los diezmos y las ofrendas. Aleluya. Ay, la hermana solo de eso habla. Sí, porque te conviene. Te conviene escuchar que te están preparando tu corazón. Dios no te va a pedir algo que Él sabe que ese algo que se llama dinero te va a dañar. Si nosotros, por eso dice el libro de Malaquías, me habéis robado. Y mire, el diablo sabe cuando le hemos robado a Dios. Yo le he contado a usted, y a algunos de ustedes hasta me están mandando textos de lo que están viviendo. Mi sobrina, ellos me ven por medio de YouTube. Desde muy pequeñita la empecé a llevar a la iglesia, a ella y a mi sobrino. Conocen del Señor desde muy pequeños. Conocen la verdad del evangelio. Y saben ellos de que desde pequeños les taladré lo de Dios primero, lo que ganase el 10%. Y a mi sobrina le enseñé. Hermano, por eso le decía yo, nuestra vida es un testimonio. Que ella sabía que yo no daba el 10%, yo daba hasta el 25% y al 30%. Le enseñé. Entonces me casé, me moví para San Diego, es donde ahora estoy. Y de repente empieza a llamarme. Fíjate que tuve este problema, tuve el otro problema. Y le dije, vamos a hacer cuentas, vamos a revisar cómo te estás moviendo en Dios. Porque la enseñanza te quedó. ¿Le estás dando a Dios lo que es de Dios? Es que no me va a alcanzar. Le dije, esa es la mentira del diablo. ¡Boom! Al hermano, una mañana que se levantó, yo le conté a usted, las 4 llantas ponchadas de su carro. Llegaron y se las vandalizaron. ¡Pa, pa, pa! Le rompieron las 4 llantas. Y le conté, ya le dice que ya le conté. Y me dijo, tuve que pagar 600 y algo por agarrar el set nuevo de llantas. Le dije, vamos la cuenta. ¿Cuánto le has robado a Dios? Y le dije, ¿le has robado a Dios? Le dije, 300 y algo de dólares. El diablo te quitó, le dije yo, eso y el doble. En un abrir y cerrar de ojos tuvo que sacar, hermano, $689 para pagar las llantas. Le dije, cuando a Dios, si hubieras dado a Dios sus diezmos y sus ofrendas, dice su palabra, a mí me habéis robado. Pero mire, le robamos a Dios y ahí, pero el diablo dice, está bueno, robale a Dios, porque yo te lo voy a robar a ti. Te lo voy a robar con una enfermedad de un hijo, te lo voy a robar con un accidente, te lo voy a robar con una ponchada de llantas, te va a agarrar un fuerte dolor de estómago de repente y no tenés aseguranza médica. Y situaciones van a empezar a pasar. Que si alguien conoce que el propósito es que lleguemos a ser imagen y semejanza del Cristo de la gloria, es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y quiere detener al cristiano lavado con la sangre de Jesús que no crezca, porque este es un proceso. Por eso la vida del cristiano es y es para llegar a ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús. Así lo dice, vayamos a 1 Corintios. Ahí quiero que usted y yo veamos algo. No crea, hermano, que este proceso se va a completar inmediatamente. Aleluya.
Porque este proceso para que lleguemos a ser como el Señor Jesús va a ser en un abrir y cerrar de ojos cuando lo veamos a Él cara a cara, dice la Escritura. Y esto va a ser instantáneo. Pero este proceso no se va a completar hasta que no veamos al Señor cara a cara. Vayamos por favor a 1 Corintios. En 1 Corintios dice, busque ahí el capítulo número 13. Estoy enseñando a futuros, ¿verdad? Bueno, aprendamos a manejar la palabra con precisión. En el 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, por el mayor de ellos, el amor. En esta versión es donde me gusta más. Primera de Corintios 13:13. En donde dice, que nosotros hoy nos vemos, es el 12:13, hermano. Donde dice de que nos vemos como en un espejo. 13:12, ok. Sí, es 13:12. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, dice esta versión. Esta versión dice así: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Fíjese de que para hablarle un poco, hermano, de lo que se está hablando acá en este versículo, de lo que los corintios experimentaban. Los antiguos espejos eran manufacturados de una especie que se llamaba como tipo una mezclura de metal. Era como una mezclura de metal. Y daban una imagen, no como los espejos que hoy vemos, imagen clara. Sino que cuando te veías, pues imagínese, abra usted un bote de alguna, cuando abre un lata y agarra el metal, se mira así como mero borroso aquello. O cuando uno se acerca, como que si la imagen no está muy perfecta de la cara. Los corintios hacían los espejos de ese tipo de material, de una especie de metal. Entonces por eso dice el apóstol que ahora nos vemos como la imagen en un espejo, que no es claro. Entonces, ¿por qué usa él esta figura? En esta imagen estaba distorsionada, y esto es algo que él estaba ilustrando a la imperfección, diga conmigo imperfección, de nuestro conocimiento de este tiempo. Entonces usted y yo tenemos como no muy clara el conocimiento de quiénes somos en Dios. ¿O tienen su totalidad el conocimiento de quién es usted en Dios? No, yo no, hermano, por eso tengo que leer. Por eso me tengo que meter aquí para saber para dónde me llevan y qué es lo que conmigo están haciendo. ¿Cuál es el trabajo que Dios está haciendo en mi vida? Entonces, para el conocimiento de este tiempo, pero el conocimiento será completo e instantáneo. Eso es lo tremendo de la palabra de Dios, que esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Cuando estemos cara a cara con Él, vamos a tener el conocimiento de lo que el Señor estaba haciendo con nosotros. Que esto va a ser instantáneo en el futuro estado de aquella gloria que nos espera.
Porque si algo a usted y a mí nos espera es una gloria santa. Lo de Dios es una gloria, hermano, que por eso, mire, por eso el enemigo pone, hermano, tantos obstáculos. A los que ya creyeron les mete, y usted lo escuchó el día domingo la palabra, detrás, hermano, del testificar y detrás de la evangelización viene el espíritu de la mentira. Usted lo escuchó el día domingo. Porque cuando a alguien se le habla del Señor Jesús y ellos no quieren nada con Jesús, hermano, allí está, ¡boom!, los agarra el espíritu de la mentira. No, yo no tengo tiempo para Cristo. No, yo no quiero nada con el Señor. ¿Por qué? Porque ese espíritu es el que se mueve hoy en día. Y el enemigo está fulminando, está minando las mentes de los creyentes. Está bloqueando. Y Dios, hermano, que es perfecto. Diga conmigo, Dios es perfecto. Él es perfecto, hermano. Lo que Él quiere es una vida saludable para ti y para mí. Él quiere que nosotros creamos que esto va a ser instantáneo en este futuro glorioso que nos espera. También dice el libro de Filipenses. Vaya conmigo por favor a Filipenses. Y allí busquemos el capítulo número 3. (21) El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad del cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, sabiendo usted y yo esto, está claro que ese es nuestro destino. Ese es tu destino. Ese es mi destino. Y este no es lo último. Entonces, esto para nosotros debería de ser como una motivación. Diga conmigo motivación. ¿Para qué? Para lo que dice Primera de Juan. Una motivación para purificarnos. Esto debería ser una motivación para que tú y yo anhelemos la purificación. Purificación divina. Diga conmigo purificación. ¿Qué quiere decir purificar? Purificar quiere decir que nos mantengamos moralmente en rectitud. Hombres y mujeres rectos, quiere Dios. ¿Que cometemos pecados? Sí los cometemos. Y algunos de nosotros cometemos mucho pecado. Que nos mantengamos libres de la corrupción del pecado. Dios nos purifica. Sí, claro que Dios nos purifica. Su palabra así lo dice. Pero, escuche esto, discípulo, porque esta es clase de obreros. Esto usted y yo, este es el ABC, este es algo que ya tenemos que saber. Pero el Señor ha estado poniendo en nuestros corazones, como quien dice, revisar lo que tuvimos que haber aprendido cuando recién venimos a los pies de Cristo. Entonces, como les decía, claro que Dios es quien purifica, su palabra dice. Pero hay una actitud, diga conmigo actitud. Una actitud de acción que nosotros debemos tomar para mantenernos. Nosotros tenemos que actuar para mantenernos, hermanos, ajustados, si mejor pudiéramos decir, ajustados a tener una vida, ajustados a la moralidad, una vida moralmente sana. ¿Ok? Esa es la acción tuya y mía, que la palabra de Dios así nos manda. Regresemos entonces al versículo con el que empezamos, que fue Primera de Juan. Primera de Juan, ¿qué le dije? Ese fue el primero que leímos, ¿verdad? Amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es. Entonces ahora vayamos a Primera de Timoteo. Y en Primera de Timoteo busque ahí conmigo el capítulo 5. Y mire lo que dice el versículo 22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Fíjese que cuando usted pone las manos sin la guianza de Dios, usted va a empezar a tener la responsabilidad de compartirlos con otras personas. Por eso me gusta cómo dice esta versión. En Primera de Timoteo, como dice la versión que tenemos acá arriba, dice: no impongáis las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la realidad por los pecados de otros. Guárdate libre. Entonces, hermano, ahí usted y yo podemos ver la responsabilidad, la acción, como yo le decía, que tenemos usted y yo tenemos esa responsabilidad de tomar la actitud de mantenernos libres y mantenernos moralmente en ajuste. Ok, ¿cómo así? ¿Cómo es que usted y yo nos vamos a mantener? Hermano, apartándonos de esto. Esta versión lo dice de esta forma: no impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participéis de los pecados ajenos. Consérvate puro. Diga conmigo, me conservaré. Por eso yo le dije, Dios nos purifica. Claro que sí. Pero también hay una parte de responsabilidad de nosotros, que Él nos da a mantenernos, a que nos conservemos en pureza. Entonces, una de las cosas que como discípulos tenemos que saber es que debemos andar, mire, tocando a todo el mundo, porque decimos, el Espíritu me está llevando, el Espíritu me está moviendo. Yo no lo hiciera tan a la ligera, porque yo conozco lo que dice esta palabra. Dice, no lo hagáis sin guianza, pues, en otras palabras, porque a veces por emoción cometemos graves errores. Y vamos y ponemos y decimos, es que sentí de Dios hacerlo. Tú no sabes cómo está aquella persona. Si Dios te habla y en esta casa hay liderazgo, te decimos, ven con nosotros primero, ven con los líderes. Y sé que ellos van a decir, vayan con la hermana Marlene, vayan con el pastor. Y si Dios da la luz verde, está bien, hazlo. Pero hay personas que corren, hermano, y ya empiezan a orar y Dios me dijo que viniera a poner las manos sobre ti. Está bien, pero yo entiendo, es por causa de que no han sido enseñados. Pero a mí me dice la escritura que no ponga las manos con ligereza. Ahí dice que a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Diga conmigo, trataré. Ahora vayamos a ponerle un poco más de respaldo a lo que le estoy diciendo. Busque conmigo el libro de Santiago. En el capítulo número 4 del libro de Santiago, versículo número 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Yo le decía, claro que dice la palabra de Dios que Dios es quien purifica, ¿verdad? Pero también hay una parte de responsabilidad de nosotros, porque ahí Él nos manda que nosotros purifiquemos los corazones. ¿Okay? Cuando hemos fallado, la purificación es ir delante de su presencia y pedir perdón. Ok, entonces es necesario que como discípulos del Señor Jesucristo sepamos que la palabra de Dios
no nos fue dada, hermanos, principalmente para aumentar conocimiento. Porque mucha gente, mire, la palabra automática, la palabra que está en la punta de la lengua, la palabra que todo mundo conocemos es, sí, yo sé. ¿Sí o no? Usted le dice algo a alguien y lo primero que le dice, ay no. ¿Y sabe cuál es mi respuesta? No, no sabes. No, no sabes. Porque si supieras, yo creo que no lo hicieras. Pero por eso yo le digo a usted que la palabra no ha sido su principio para que crezcamos solo en conocimiento. No es ese primeramente por lo que la palabra se nos ha sido dada. Porque muchos tienen mucho conocimiento y poca vida. Conocen tanto, pero viven poco. Hermano, hay gente que le va a recitar la Biblia. Y uno dice, wow, te voy a dar el micrófono porque te sabes desde la A hasta la Z. Te sabes todo. Entonces, no ha sido para que usted y yo, como le decía, eso, no es ese su principal motivo para que nosotros aumentemos el conocimiento, nuestro conocimiento. Hay gente que conoce mucho, hermano, sino para guiar nuestros pasos. Diga conmigo, tu palabra es lámpara a mis pies. Entonces, como discípulos, esa es una de las primeras cosas que tú tienes que entender. Claro, tienes que tener conocimiento. Claro, tienes que crecer en conocimiento, pero no abuses del conocimiento, porque el conocimiento te va a hacer así y te va a hacer orgulloso. Te va a hacer, yo sí sé. Hoy sí, la hermana enseña siempre de principios. Y por eso yo no me quedo a escucharla. Bien, I understand. Por eso yo no voy por eso. Mira, hermano, usted no sabe. Yo le pido a mi esposo y le digo, déjame enseñar un poquito, papi. Déjame enseñar. Yo le he pedido los martes, así que aguánteme un poquito más. Le he pedido a él, le digo, regálame unos cuantos martes. Y me dice, está bien, mami. Porque, hermano, es necesario que sepamos que esto el Señor no nos dio solo para que aumente nuestro conocimiento. No, es para que la parte más grande es para que esta palabra guíe nuestros pasos, guíe nuestra vida. Para que esta palabra, porque si alguien nos va a saber guiar, Dios Espíritu Santo por medio de su palabra. Entonces, lo que necesitas saber es que tienes que empezar a aplicar. Y ahorita 10 minutos tengo para enseñarle lo que hoy le traía, poniendo ya estas bases. Porque como discípulos del Señor Jesús tenemos que ser gente que aplica la palabra de Dios. Diga conmigo, necesito aplicar. ¿Okay? Entonces tú y yo tenemos que saber que tenemos que empezar, que tenemos que aprender, pues, mejor decir, aprender a aplicar la palabra de Dios. Tenemos que tener una aplicación de la palabra de Dios. Damos un ejemplo de cómo es que se trabaja esto. Cuando alguien hace algo malo, déjeme ubico bien este pensamiento. Cuando alguien hace malo, lo primero que a veces le decimos es, la Biblia dice esto y lo otro de lo que estás haciendo. ¿No le ha pasado a usted? Solo a 3. Los demás, ok, déjenme les explico. Llegará un día de estos que alguien en su camino va a cometer un error. Va a cometer algo que no está de su agrado. Y usted lo primero que le va a decir es, a Dios no le agrada eso. Por las dudas que usted no entienda lo que le quiero decir, le voy a dar otro ejemplo. Cuando alguien comete un error, una falta, o como le decía al principio, cuando alguien hace algo malo, lo primero que le decimos es, la Biblia dice, ¿verdad?
Entonces, a mí me ha pasado. Y le decimos, dice esto o dice lo otro, ¿verdad? ¿A qué así le decimos? Bueno, entonces aquella persona tal vez nos diga, ¿de veras? ¿Así dice la Biblia? ¿No le ha pasado a usted con sus hijos? ¿No le ha pasado a usted con su esposo? ¿No le ha pasado a usted con su esposa? Porque a veces cometen cosas y uno dice, la Biblia no dice eso. Entonces, discípulo, le estoy enseñando, ¿ok? ¿Cómo va a aplicar usted la palabra de Dios? Cuando alguien te diga, ¿de veras la palabra dice eso? Tienes tú, para ser un hombre y una mujer que aplica la palabra de Dios, buscar dónde en la palabra dice lo que tú le estás diciendo a esa persona. Y ahorita te voy a mostrar por qué. Porque cuando esa persona está cometiendo algo malo y tú le dices, la palabra de Dios dice esto, lo otro, y cuando le buscas y le muestras, mira el poder de la palabra, y lo lee con la ayuda de Dios, Dios Espíritu Santo le va a mostrar que lo que está haciendo es malo por medio de la palabra. Entonces ahí es donde se vuelve y esa persona trae lo que se llama convicción. El Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y de justicia. Porque por medio de esta palabra es que Él convence. No por lo que tú le dices o por lo que yo le diga. Porque hermanos, nos podemos cansarles a cada rato a toda la gente. Así dice la palabra. Que lo que tú estás haciendo está malo. Pues muéstraselo. Muéstraselo. Que está malo lo que la palabra de Dios dice. Que está malo lo que él o ella está haciendo. No lo que la palabra de Dios dice, sino que lo que ella o él está haciendo. Entonces, como discípulo, ahí es donde tú empiezas a discipular. Por eso la Biblia dice, yo le he estado enseñando a usted los martes, id y haced, diga conmigo, haced. Y de la manera que tú vas a ser discípulos es con tu testimonio y con esta palabra. Entonces, cuando aquella persona lo lee y ve, lo va a meditar, lo va a considerar, y en ese proceso se llama convencimiento de Dios Espíritu Santo en la vida de aquella persona. Y se va a apartar de hacer lo malo. ¿Ok? Entonces, como le decía, tiene usted que tomar una Biblia, el discípulo tiene que trabajar. Pero como estamos tan mal acostumbrados que solo hacemos eco o recitamos lo que oímos en las predicaciones. Y decimos, nos damos la salida bien olímpica, ¿va? El pastor dice. ¿A qué así decimos? El pastor dijo esto y lo otro. Mira, yo mejor te aconsejaría que le digas, la Biblia dice, y que lleves prueba de lo que la Biblia dice. Porque esta palabra es verdadera. Y mire, y es filosa. Y tiene filo en los dos lados. Es una espada que cuando aquella persona que está haciendo lo malo lea, va a entrar. Esa es la espada que está entrando al corazón de la persona. Por eso dice que es cortante, hermano. Porque hay gente que dice, yo no te creo que así dice la Biblia. Sí, ahí lo dice. Bueno, entonces cuando aquella persona lea, eso es lo que se llama que va a empezar a aplicar la palabra en su vida. Ok, entonces, ¿qué es aplicar la palabra de Dios? Tomar una porción, diga conmigo porción. Yo sé que algunos de ustedes ya saben esto, pero es por causa de los nuevos discípulos. Y el aplicar es tomar una porción de esta palabra, de la escritura, que nos hable al corazón. Porque por eso hay mucha gente muy bíblica, muy conocedora, pero muy poca de aplicar. Porque tomar una porción, tomar algo, hermano, y eso va a empezar a hablarle a tu corazón. Por eso yo les decía, hay veces a las hermanas que hay veces
Es mejor conocer poco y vivir más. Un versículo que agarres y ese versículo lo empezás a aplicar. Uno de ellos es que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Ay, hermana, pero yo miento. Pero te voy a decir algo de lo que dice la palabra. Los que dice los que practican la mentira. Dice, me salió una mentirita. Bueno, arrepiéntete y ve a los pies de Cristo. Pero si ya la mentira es algo, una norma en tu vida, ten cuidado. Ten mucho cuidado. Porque entonces vas por un camino muy, pero muy angosto. Peligrosísimo. Porque hay gente que tanto que miente que hasta ya él mismo o ella misma se cree sus mentiras, hermano. Usted ha visto a gente de que le inventa y hasta uno dice, ¿de veras? ¿Tanto así? Hermano, y hasta ellos mismos ya hasta dicen, wow, hasta yo mismo quedé impresionado. Se empiezan a creer sus propias mentiras. Es tomar, el aplicar la palabra, es tomar una porción de la lectura que habla al corazón de uno, meditar en ella y desarrollar pasos prácticos. ¿Qué es un paso práctico a desarrollar? Donde dice que en las muchas palabras hay pecado. Si somos gente que nos gusta hablar mucho, empezar a tomar porciones de la palabra. A eso habla mi corazón. Tengo que tomar pasos prácticos y hablar menos, escuchar más. El libro de los Proverbios así lo dice. Entonces ahí tú empiezas a ser una persona que empiezas a ser aplicador de la palabra de Dios como discípulo de Cristo. ¿Ok? Entonces, estos son pasos prácticos que nos llevan a desarrollar para hacer la parte integral, que sea algo ya en nosotros, que ya está integrado en nosotros, en la vida de nosotros. Mujeres, otra porción de la palabra dice, mujeres que nos sujetemos a nuestros maridos. Entonces tomamos esa palabra, la meditamos. Mira, hermano, yo la he meditado por 11 años. Esa porción la medito y la leo y la leo. Usted tal vez no me entienda porque usted es muy sujeta. Usted tal vez no me entiende, por eso se me queda viendo como diciendo, ay, la hermana de lo que habla. Esa es una porción de la palabra que yo medito mucho. La veo y digo, Entonces cuando mi esposo me dice algo, lo primero que hago es agarrar nuevamente la palabra y leer donde me dice, sujétate a tu marido. Y empiezo a dar esos pequeños pasos. Y cuando él me dice algo y le digo, va a estar bueno. Y trago grueso. Usted tal vez no me entienda, pero sé de que me conviene, porque dice que nos sujetemos a nuestros maridos como conviene en Cristo. Porque es algo que nos conviene. ¿No nos gusta? No, claro que no, pero nos conviene. Ok, entonces es ahí donde usted agarra la palabra y la empieza a aplicar. Ok, dice, hermano, que la mansa respuesta, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Ya ve que si lo conoce? ¿Lo practica? ¿Lo aplica? Bueno, es donde le digo que tome una porción, que regrese, que la vuelva a ver, que la medite. Porque, hermano, va a haber otra vez, en otra ocasión, alguien que te va a sacar hasta canas verdes y te va a tocar la última tecla de tus emociones y tú vas a estar, vas a querer sacar la caja de ilustre, como decimos en mi país, ¡nya! Pero dice la palabra que la mansa, qué difícil es. Pero cuando ya lo empezamos a aplicar, es cuando dice el Señor, están haciendo mis discípulos. Sé que les está costando, pero lo que están entendiendo es que su vida es una vida de desarrollo.
porque los está desarrollando mi Santo Espíritu para llevarlos a mi imagen. Yo creo que esas son las conversaciones del cielo, hermano. Cuando te ven a ti y a mí, hermano, que aunque es difícil, nos cueste. Cuando alguien nos tenga una mejilla y nosotros queremos enrollarnos, misa, el saco, lo que hayamos puesto, en lugar de poner la otra. ¿Por cuánto de nosotros la ponemos? Yo no. Me cuesta. Pero es ahí donde digo, agarre una porción de la palabra y deje que hable a su corazón. Y medítela. Y medítela. ¿Ok? El otro martes, primeramente Dios, por causa de que vamos a darle tiempo a las preguntas, vamos a estar hablando de 4 pasos sencillos que creo que nos van a ayudar a desarrollar la aplicación de la palabra de Dios. Y son pasitos sumamente sencillos. Amén. Preguntas con respecto a lo que hemos hablado de ser gente que aplica la palabra de Dios. Aplicadores. Aplicamos la palabra sobre otros. Vos debes hacer esto, porque la palabra de Dios así lo dice, ¿verdad? Nos hemos tornado a ser gente aplicadora sobre la vida de otros. Porque dice aquel creyente que yo conocí por allá por el África: vos te conviene que te sujetes a tu marido. Y ella toda insujeta. Entonces nos hemos convertido en gente que damos la receta y no sabemos cocinar. Un montón de recetas que le sacamos a la gente. Esto se hace así, esto se hace así, y esto se... Y si yo fuera una preguntona le dijera, ¿ya lo cocinaste tú antes para saber si queda bueno o no? Estoy hablando espiritualmente, de que solo andamos recetando. Hay veces hasta le decimos, debería escuchar la predicación tal y tal y tal, de tal y tal apóstol, de tal y tal profeta. ¿Ya la escuchaste tú? ¿Ya la empezaste a aplicar tú? Porque cuando hagas eso, préstamela, dámela. Porque si está funcionando en tu vida, va a funcionar en la mía. ¿Verdad? Pero hasta decimos, deberías de hacer esto y lo otro. No puedo seguir aquí toda la noche, hermano. Ahí hay una pregunta, ahí hay otra. Estos son discipulados. Y el título de esta en particular es aplicación de la palabra de Dios. Okay. Los martes estamos hablando de obreros. Los martes son clases de obreros. Gente que va a anhelar que Dios la use para ponerlo en una posición en la obra. ¿Ok? Nosotros como pastores, usted ya lo sabe, los que han estado aquí, hemos pasado por todo esto, por los discipulados. Hermano, vivimos todavía una vida de discipulado. Entonces nosotros trabajamos en la obra del Señor Jesús. Entonces para esto le enseñamos los días martes, porque Dios le dijo a mi esposo, enséñale la obra, a que pase a ser obrero, porque el obrero primero es una transformación interna. Diga conmigo, interno. El trabajo que Dios Espíritu Santo hace primero es por dentro hacia afuera. Otra pregunta ya. Pastora, mi pregunta es, por ejemplo, yo que doy solamente mis diezmos, aún no he dado las ofrendas, pero ¿está mal o está No, bien? porque Dios ama al dador alegre. O sea, siempre he dado mis ofrendas tal como es. Esa es la ofrenda es entre tú y Dios. Perdón, el diezmo. El diezmo es una revelación que Dios te la va a dar y no es forzado. No, por eso digo que yo doy mis diezmos, siempre lo doy. Sí, para contestarte, porque me preguntaste, ¿está mal? Okay. ¿Ok? No es forzado. No te puedo decir si está bueno o está mal, porque no es forzado. ¿Sí me entienden? Sí. ¿Sí entienden la pregunta de la hermana? Ok, no puedo pararme aquí y decirle, ¡ay, sí está mal! No, porque no es forzado. No es forzado, ni el diezmo ni la ofrenda. Ok, será todo. Ok. ¿Más preguntas? Si no, nos esperan, creo que unas enchiladas. Cafecito y